El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Filosana. Filosana es un programa de la Vicerrectoría Académica impulsando una visión, por decirlo así, terapéutica que colinda, por decirlo así, también se amplía con la visión tradicional, por lo menos de la psicología contemporánea, y que busca de una u otra manera ampliar como un horizonte de comprensión utilizando palabras heideggerianas. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complejo y es el tema de la guerra. Y es ¿por qué la guerra, no? Y sobre todo por el contexto que estamos viviendo, pero que no es cosa reciente ni nueva. La guerra pareciera ser que está suscrita en las acciones humanas, están suscritas en el acontecer humano y podríamos de una u otra manera catalogar cómo esta está presente inclusive hasta en nuestras vidas y en nuestro interior. Bueno, hay varios textos que han trabajado la guerra, ¿no? Kant, La paz perpetua, Clausewitz, acerca de la guerra. Otro filósofo que se llama Hegel va a decir, ¿no? Más o menos como que el conflicto es lo que permite que, por decirlo así, la historia se desarrolle. Van a haber otros que van a decir cómo la guerra es el padre de todo. Y es bien complejo, ¿no? Porque pareciera ser que la guerra de una u otra manera está y se vincula con nosotros todo el tiempo. Bueno, vamos a, en cierto sentido, digamos, a tomar como algunos de estos textos. Inclusive Nietzsche también va a hablar de la guerra. Bueno, ha sido un tema de controversia, ha sido un tema, digamos, de reflexión, ha sido un tema desde varios puntos que se toma, desde lo político, lo religioso, lo educativo, lo estético, hay una estética de la guerra, lo ético. Entonces es como si la guerra está presente. Esa es otra cuestión que está en nosotros y que también está en la cultura, ¿no? La guerra está presente en todo. De una u otra manera, hay que tratar de indagar por qué y qué quiere decir esto en nosotros, ¿no? Bueno, siguiendo aquí un texto de James Hillman, dice lo siguiente. La capa mental básica es poética, mítica, expresada por universales fantásticos, que traduzco como patrones arquetípicos de la imaginación. Las temáticas son su interés, ya sea en el lenguaje, la literatura o el derecho. Los temas recurrentes, los patrones y esfuerzos eternos, ubicuos, emocionales e inevitables que atraviesan cualquier vida y sociedad. Las fuerzas ante las que debemos inclinarnos y que se describen mejor de manera arquetípica. Para visualizar las presiones subyacentes que mueven los asuntos humanos, tenemos que cavar profundo, llevar a cabo una arqueología de la mente para desnudar los temas míticos que moran a través del tiempo. Eternamente, la guerra es una de las fuerzas eternas. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Él dice la capa mental, las bases poéticas, ¿no? Él apunta nuestra manera de ver y entender el mundo no solo es, por decirlo así, racional, que es como, por decirlo así, el mecanismo imperante que tenemos como de explicación del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir un mecanismo racional? Entonces decimos, bueno, mira, ¿por qué ocurre la guerra en Siria? ¿No? Entonces uno podría decir, bueno, ocurre la guerra en Siria porque, en Irán, en este momento de la historia, ocurre porque los judíos tienen como una hegemonía en el Medio Oriente y el único país que les ha venido haciendo como en cierto sentido resistencia han sido los iraníes, ¿no? Apenas se conforma el Estado judío, ellos tienen una guerra con Egipto, creo que se llama la Guerra de los 7 días, después, digamos, empiezan a expandirse en su territorio, empiezan, digamos, a colonizar todo lo que es la Franja de Gaza, se empiezan a expandir y uno podría decir, hay razones políticas y económicas que inclinan a que el Estado sionista se expanda por el territorio, obviamente para tener mayor control y a su vez para tener, digamos, acceso a los recursos, ¿no? Ya, digamos, se sabía que, o por lo menos algunos ya han dicho, inclusive antes de Marx ya lo había dicho Rousseau, ¿no? Y otros, que las guerras siempre son guerras por temas económicos y políticos, sobre todo por económicos. Y esa es una manera racional de explicar, digamos, cómo es que ocurre la guerra en Irán, ¿no? Y uno podría decir, bueno, desde el punto de vista geopolítico es importante que Irán tenga una bomba atómica para tener, digamos, un equilibrio de poder y en cierto sentido para que no lo estén, digamos, atacando. Entonces, esos son como mecanismos racionales de explicación de cómo ocurre una guerra. Sin embargo,
el autor lo que nos propone es que hay otra manera de entender la guerra, que no sea desde como estos mecanismos racionales, críticos, sino él dice las bases poéticas de la mente, ¿no? Y él dice las bases míticas de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la guerra que nosotros vemos exteriormente, que se ubica, digamos, desde un punto de vista lógico, racional, sí, como que bueno, ellos están en guerra por los recursos, también por cuestiones ideológicas, pareciera ser que hay algo detrás que mueve todo eso, ¿sí? Hay algo que mueve detrás todo eso, y él dice las bases poéticas que tiene patrones arquetípicos de la imaginación. Y esta frase sí me parece muy importante. ¿Qué quiere decir patrones arquetípicos de la imaginación? Y esto a mí me parece que eso es verdad. Por ejemplo, usualmente el enemigo o la guerra ocurre primero en la imaginación y después sí como que en el campo de batalla, ¿sí? Cuando está, digamos, en la Guerra Fría, no recuerdo cuál es el político soviético o el ideólogo soviético que él dice tenemos que generar un empate nuclear para en ese sentido generar un equilibrio de fuerzas en ese momento de la historia con Estados Unidos, ¿no? Entonces primero ocurre en la imaginación, o sea como que él primero llegó y dijo mira, tenemos que generar un sistema que sea capaz de equilibrar la fuerza, en este caso el empate nuclear que llamaban ellos, es decir, que haya como un equilibrio nuclear que aparentemente es movido por la razón, ¿no? Porque que racionalmente es más o menos la propuesta la siguiente, ¿no? Si tenemos las suficientes armas nucleares, como que de una u otra manera no nos van a atacar porque eso es asegurar la destrucción mutua. Eso se piensa así racionalmente, pero que lo está moviendo, ¿no? Lo está moviendo los patrones arquetípicos de la imaginación. ¿Qué quiere decir arquetípico? Arquetípico es arqué es origen y tipos es como forma, ¿no? Entonces, como las primeras formas o las formas originales que siempre mueven todo y se expresan en la imaginación. Entonces, claro, a nivel militar y a nivel, digamos, político, en este ejemplo del empate nuclear, se expresó primero en la imaginación y después se llevó a cabo en la práctica. Sí, como que dijeron, bueno, tenemos que generar un empate, tenemos que generar un equilibrio de fuerzas y a nivel después, digamos, en la práctica, pues se desarrolló toda la industria, digamos, nuclear. ¿Sí? Que varias veces se ha intentado frenar, pero no se frena, ¿sí? Inclusive Estados Unidos, si no estoy mal, el año pasado dijo que ellos se salían de los tratados para reducir, digamos, la producción de armas nucleares, porque de una u otra manera su imaginación o por decirlo así, ese país tiene una imaginación muy poseída en la guerra. Y por eso es que de una u otra manera también le hacen la guerra a los demás. Es una cuestión bastante interesante porque estas fuerzas como que habitan en nosotros. Entonces hay que mirar cómo de una u otra manera esto está en nosotros. Sí, la guerra no solo está afuera en el campo político, en el campo económico. La guerra también está en nosotros. Dice, la comprensión no es nunca un estado mental completo y estático. Siempre lleva impreso el carácter del proceso de penetración cuando nos damos cuenta que estamos inmersos en procesos que tienen que ver con la imaginación. La civilización, para sobrevivir, ha tenido que expandirse, ha tenido que generar, digamos, una guerra no solo con ellos, sino a su vez con el entorno. Es decir, nuestro proceso cultural es un proceso de guerra. Claro, entonces uno se pregunta, la guerra, ¿no? Y hay que tener presente que inclusive, por lo menos en nuestra tradición judeocristiana, en nuestra tradición griega, inclusive, digamos, en los pueblos mesoamericanos, habían guerras rituales, ¿no? O sea, la guerra era algo que tenía que pasar necesariamente y se escogía un tiempo del año para hacer como una especie de ritual de guerra. Hay que pensar, digamos, que el pueblo judío también de una u otra manera es un pueblo, sí, perseguido, pero que después de una u otra manera tiene como la imagen de guerra, ¿no? Recordemos que los judíos no reconocen a Cristo como Mesías porque ellos estaban esperando un Mesías guerrero, alguien que los fuera a liberar y que de una u otra manera propusiera la guerra como sistema de liberación y como sistema, digamos, de empadronamiento del pueblo judío. Entonces, la guerra está en todas partes, ¿sí? La guerra está todo el tiempo en nosotros. Y Hillman nos dice, tal vez contrariando una frase de Susana Sontag, que la guerra es lo normal. Y en ese sentido, la guerra es algo que siempre está pasando en nosotros. Bueno, eso quiere decir que necesitamos una psicología y una filosofía que penetren en esa oscuridad. Necesitamos una psicología y una filosofía, que es lo que hacemos acá en Filosana, que pueda abordar esta temática, ¿no? Heráclito decía, polemos, el conflicto, de ahí viene polémica, o la guerra es la madre de todas las cosas. A uno ha hecho hombres libres, a otro ha hecho héroes y a otros esclavos y a otros reyes.
Más o menos es así. En ese sentido hay que pensar la guerra porque la guerra está en nosotros y no está tan lejos como parece. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Hola amigos de la Pedagógica Radio, les saluda Armando Plata Camacho. Felicitaciones por estos primeros 10 años de labor continua. La Pedagógica siempre ha traído lugares, voces y sonidos que enseñan, y que vengan muchos años más. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Estás en modo Filosana. Bueno, seguimos acá en Filosana y hablando de esta temática que es la guerra, ¿no? Entonces, quería leerles, es que hay tantas cosas. Bueno, dice, ¿cómo se puede asumir el papel del analista de la guerra? ¿Cómo me atrevo a señalar las omisiones de otros y a erigirme como autoridad que merece su atención? Yo nunca luché, hundido hasta las rodillas en el saladar, blandiendo un alfante. Hay otra cuestión que genera la guerra, ¿no? Y es, el libro se llama Un terrible amor por la guerra. Por lo menos de lo que yo he leído, me parece uno de los libros tal vez más completos desde el punto de vista como psicológico, entendido aquí como psicología profunda o una especie de filosofía psicológica, y que aborda, digamos, lo profundo, ¿sí? Aquello que no es solo lo aparente. Escribe Hobbes, la guerra es aquella condición en la que todo hombre es enemigo de todos los demás. Y hay que tener presente que esta idea también va a suscribir los estados modernos. Y hay otras que son más interesantes, ¿no? Heidegger, el filósofo alemán, va a decir hay veces cómo hay unos estados de ánimo o cómo hay unos momentos en los cuales pareciera ser que algo más profundo se revela, ¿no? Él va a llamar como el desocultar del ser, como lo profundo se revela, como algo verdadero y genuino se revela. Y entonces, después de que, transcurriendo la Segunda Guerra Mundial, hay uno de sus, por decirlo así, discípulos que se llama Emmanuel Levinas, y él decía, si por ejemplo la angustia o el aburrimiento generan algo más como que esos estados de ánimo se asoma algo más verdadero, en la guerra también. Y hay algo que tiene la guerra que es bastante complejo, y es eso, un amor. No sé por qué los seres humanos le tienen como un amor a la guerra. Cuando uno lee los relatos de cómo la guerra se desarrolla, uno empieza a ver cómo genera unos lazos muy profundos. En la película Patton se puede ver esto. En varias películas, inclusive las películas, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan. Obviamente esa guerra no fue por rescatar al Soldado Ryan, pero digamos que esa película trata de reflejar eso, ¿no? Cómo hay un lazo tan profundo que se genera en ese caso en los hombres, y es un amor que supera casi todo, porque son capaces de morir entre ellos y para ellos. Y eso es muy difícil que ocurra, digamos, en la vida cotidiana. Hay algo que uno puede ver, por lo menos en redes, y consideramos que el amor en cierto sentido ha sido un aparato ideológico que se utiliza como para sumergir las personas más en sí mismas. Pero uno puede ver cómo toda la gente reclama como un amor bonito, como que algo equilibrado, no sé qué. Pero el amor también tiene mucho de guerra. Y en esas películas, por ejemplo, queda claro cómo a su vez esos lazos profundos los da la guerra. Y por eso cada uno se pregunta por qué hay relaciones que sobreviven tanto tiempo, ¿no? Porque han podido superar el conflicto. Y el conflicto no es algo que en cierto sentido se tenga que huir, sino es algo que se tiene que mirar. Y en eso sí, claro, por eso nos decía Hillman, hay bases poéticas, hay bases, digamos, imaginales que mueven la guerra. Y en ese sentido, claro, cuando es que eso pasa mucho, ¿no? Y en terapia se puede ver, y hay que hacer de terapia la cultura. Y es, el otro es visto como un enemigo, ¿sí? Entonces se presenta en la imaginación como un enemigo. Por ejemplo, en Colombia han hecho eso con el pueblo venezolano, que es hermano, pero, digamos, en otros países van a ver, digamos, los latinos o los africanos o los musulmanes como un enemigo. Se presenta en la imaginación y lo han hecho ver en la imaginación como un enemigo. ¿Y de dónde viene todo esto, no? Uno se pregunta. Y aquí viene la cita que les decía de Levinas. Dice, el ser se revela a sí mismo como guerra. Refleja la tradición monoteísta que nutre el pensamiento de Levinas. La frase representa en el lenguaje filosófico la naturaleza de Yahvé de la Biblia, que era un Dios guerrero. Tanto como los primeros cristianos eran soldados de Cristo
y los posteriores también. Adelante, soldados de Cristo, marchando hacia la guerra, con la cruz de Cristo, marchando delante de nosotros, delante en nombre de Dios. Escribe un soldado alemán desde las trincheras, como quiera que sea. Escribe otro: no hemos perdido la fe en que Dios, quien nos guía hacia buen puerto, de otro modo, cuanto antes encontraremos la muerte mejor para todos. Si el Dios de la Biblia, que dice ser el fundamento de todo lo que es un Dios guerrero, entonces la guerra se presenta como la verdad última del cosmos. Eso es bastante diciente, ¿no?, de la cultura en la cual vivimos. Porque, claro, si el Dios por lo menos el Dios del Antiguo Testamento es un Dios guerrero, inclusive quiere eliminar a los seres humanos, ¿no?, con el diluvio. Y después de, por decirlo así, podría, no sé, metafóricamente hablando, ¿no?, le da como culpa y pues se supone que hizo el pacto de que no volvía a destruir a la raza humana por medio de agua. Y bueno, ya está el arco iris y todo esto, ¿no? Pero es un Dios guerrero. Y el asunto es que nuestra cultura judeo-cristiana, y obviamente con herencia griega, que fueron los que nos colonizaron, en su sustrato profundo tiene esta cuestión: el Dios que hace la guerra. Y hay que pensar algo, ¿no? Eso se expresa en varios niveles, ¿no? A nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, en varios niveles. Por ejemplo, aquí en Colombia pasa mucho el fenómeno, digamos, de los testigos de Jehová, que son como más dogmáticos, son evangélicos, o sea, ellos creen que la verdad, la única verdad posible es la que está en los evangelios. Entonces, si uno no está de acuerdo con ellos, uno es visto como un enemigo. Pasa en partidos políticos, ¿no? Pasa, digamos, con la derecha, ultraderecha. Si uno no cree en Dios, la patria y todo esto, pasa a ser un enemigo, ¿sí? Pasa en diferentes lugares de la cultura, ¿sí? Y entonces todo aquel que no es cristiano es visto como un enemigo porque el Dios que lo constela es un Dios guerrero, ¿sí? Y hay que pensar que para la mitología cristiana, y aquí viene la cuestión de que las bases poéticas de la mente se expresa también en mitos, y el mito es el mito cristiano de la guerra, ¿no? Y entonces por eso es que de una u otra manera digamos que los cristianos le han hecho la guerra a otros que no son cristianos, y a su vez, y algo que trabajamos nosotros mucho, le ha hecho la guerra a la naturaleza. Una de las cuestiones que tiene el cristianismo en su mitología es que, claro, está Dios, están los seres, o sea, está el hombre, género hombre, por debajo está, creo que inicialmente estaba el animal de carga y después la mujer, pero algunos van a decir, está Dios, el hombre, la mujer y los animales, y después la naturaleza. La naturaleza es para bien depende de la visión, ¿no? Los protestantes van a decir es para bien de los seres humanos. Entonces, nuestra mentalidad científica, en cierto sentido, se impone y en cierto sentido domina y en cierto sentido también le hace la guerra a la naturaleza. Por eso es que de una u otra manera la explota como la explota. Por eso es que de una u otra manera, digamos, la naturaleza, digamos, se ve también agobiada, ¿no? Uno podría decir que una represa le hace la guerra, digamos, cuando se construye una represa, se me ocurre pensar en un ejemplo de Heidegger, cuando se construye una represa se le hace la guerra a todo el entorno, digamos, del río para poder conformar una represa. Y claro, las bases, digamos, de eso, que son míticas, poéticas, tienen consecuencias muy fuertes en nuestra cultura, ¿no? Y por eso se dice, ¿no? En una sociedad cristiana, las realidades de la guerra reconstituyen al Cordero, la imagen completa que incluye su furia, lo que hace a la guerra aún más insoportable para los cristianos, pues muestra Ares en las profundidades de su fe. El restablecimiento de la imagen completa antes de que la guerra suceda, antes de que lo profetizado cumpla su fin. Es lo que ofrece el libro del Apocalipsis y de lo que trata, bueno, este capítulo, ahí sí terminó, ¿no? Y él dice, ¿no? Y dice Séneca cuando habla a los cristianos, ¿no? El mayor daño que hace el Dios cristiano viene por imponer las cosas por medio de la guerra. Y entonces, claro, si nos ponemos a mirar las bases, digamos, de la guerra pareciera ser que hace parte de lo religioso, de lo cultural, de lo político, de lo estético, porque tenemos una estética de la guerra, ¿cierto? ¿Qué quiere decir una estética de la guerra? Por ejemplo, los marxistas saben esto muy bien, ¿no? Digamos que uno tiene un celular, pero ese celular existe a partir de un sistema de explotación de pueblos, países enteros, y el celular se ve bonito, pero detrás del celular lo que hay es todo un sistema de explotación y de barbarie, de guerra, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de la guerra, ¿no? ¿Cómo podríamos tratar de mirar qué ocurre con la guerra, ¿no? Recordemos que en la mitología griega,
que después va a pasar a Freud y todo esto, ¿no? El amor y la guerra van de la mano. Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, ellos son amantes en algunos mitos. Quiere decir que el amor y la guerra va de la mano. ¿Qué podemos, digamos, o qué se puede hacer, ¿no? O qué podríamos proponer? Siguiendo más o menos lo que propone Hillman, en cierto sentido, Afrodita, que es la belleza, puede calmar la guerra, ¿sí? ¿Y cómo la calma? ¿Cómo calma este impulso marcial o ariano? Lo calma, digamos, a partir de la profundidad que genera su belleza y su estética. Una de las cosas que se sabe, digamos, que le ocurrió a Julio César es que cuando estaba en la Galia y después de que hizo semejante masacre, después de eso él quedó como, pues, reflexivo. Dijo, no, pues, toda esta masacre y todo lo que se ha hecho para volver, digamos, a Roma y ver a Roma, digamos, simplemente bonita. Y al final, digamos, decía, bueno, pues por las calles de Roma y esto, ¿no? Él como que hacía esta reflexión y decía, en últimas, como que pareciera ser que todo esto que se hace en torno a la guerra solo lo calma un espíritu que la apacigua y es la belleza. Y por eso es que de una u otra manera hay que cultivar, digamos, en cierto sentido, esta sensibilidad bella en las personas. Porque la estética no solo es estética, digamos, en torno a la guerra, sino también estética en torno a aquellas cosas que pueden hacer lo bello, ¿no? Los platónicos van a decir algo así. Platón en el libro de las leyes va a decir, pareciera ser que lo que la gente llama paz no es más que un nombre. Y la guerra se hace entre comunidades a comunidades, de naciones a naciones, de hombres a otros hombres, y pareciera ser que el ser humano o cada uno de nosotros está en guerra consigo mismo. Por eso, tal vez él, que analizaba estos temas con mucha profundidad y con mucha razón de ser, por eso él proponía que lo bueno, lo bello y lo justo puede en cierto sentido ayudar a apaciguar esta guerra en la que estamos todos. Y por no decir al que a nivel cosmológico estamos en guerra, ¿no? Entonces, tal vez la guerra es algo que se expresa en nosotros, es algo que está en la cultura y es algo que es necesario ser mirado. Puede ser que no tengamos la respuesta, puede ser que no sepamos para dónde vamos, pero es algo que está ahí y es algo que hace parte de la oscuridad de nosotros y del mundo. Tal vez en la medida que podamos mirar la guerra, podemos revisar en nosotros hasta dónde podemos llegar y cómo podemos hacer. Bueno, antes de cerrar, quisiera leer esto. Despierta, despierta. Tal vez las sombras que tú crees, los enemigos que crees afuera, no están afuera, sino tal vez son los guardianes de la guerra de la civilización que habitan en ti. Con esta frase terminamos el programa de hoy haciendo una reflexión por la guerra. Le agradecemos a Mario Enríquez en el máster, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, la comunicación Duan Cárdenas y la dirección Alejandro Sepúlveda. Recuerden, Filosana, una filosofía y psicología con alma. Hasta luego. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.